Advertencia: en este video no se comparte enlaces externos a contenido audiovisual o videojuegos de estos. El objetivo del canal es informar sobre emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Muy buenas chicos de MuGames, hoy quiero traerles un video muy completo de este grandioso emulador llamado Cemu, haciendo posible disfrutar de muchos títulos en computadora de gama baja a media. Pero Cemu no solo es capaz de ejecutar juegos de la consola, sino que también mejora su rendimiento y gráficos, con una amplia gama de configuraciones y opciones de personalización. Podrás experimentar estos juegos clásicos con resoluciones más altas, tiempos de carga más rápidos y una jugabilidad más suave. Lo bueno del emulador es que también podrán correr juegos muy pesados optimizándolos, pero para eso deben cumplir con los requisitos mínimos para poder emular la mayoría de títulos. En este video usaremos la versión 2.0, ya que el juego que mencioné en el título solo se ejecuta en esta versión, pero para no enredarlos mucho les mostraré todo en 5 pasos. Solo les pido que estén muy atentos para no cometer algún error, pero de igual manera pueden comentar o mandar una captura del error en nuestro grupo de Facebook que estarán viendo en pantalla. Recuerden que también está el canal de Discord y que los enlaces se los dejaré en la descripción del video. También no olviden suscribirse y dejar su poderoso me gusta para seguir construyendo una bonita comunidad activa de emuladores con todos ustedes chicos. Ahora, para empezar veremos los requisitos mínimos que nos pide este emulador. Pero ojo, de contar con los requisitos mínimos no quiere decir que podrán emular hasta los juegos más pesados, así que estén atentos ahí. Acá en la página de Cemu, como están viendo, ahí nos piden Windows 7 de 64 bits. Esto es bueno porque quiere decir que puede usarse en computadora de gama baja actual. Y cuando digo una computadora de gama baja actual, no quiere decir que sean procesadores Core 2 Duo o Core i3 de primera generaciones, que son procesadores de hace 10 años, sino procesadores de 4 núcleos y 4 hilos como mínimos, como por ejemplo una Core i3 de sexta generación hacia arriba. Y para AMD podría ser una Ryzen de las primeras generaciones. En cuanto a memoria RAM nos pide 4 GB hasta 8 como recomendado. Acá no figura qué gráfica necesita, pero fácilmente pueden usarla con las integradas de Intel y AMD, como las UHD y las Vega respectivamente. Ya si tuvieran una GTX 750 o una RX 550 estaría perfecto. Ahora, para los chicos que tienen errores de OpenGL como la que verán en pantalla, es porque su gráfica ya es demasiado antigua. He subido una posible solución que es para Yuzu y Ryujins. En Cemu no, pero no pierden nada con intentarlo de ser necesario. Y para terminar, este archivo de Visual C+, solo es necesario por si llegan a tener el error de archivo DLL faltante en su PC. De salirles el error, lo único que van a tener que hacer es darle clic aquí. Se les bajará el archivo para instalar los DLL, luego lo ejecutamos y esperan unos segundos para que se instale. En mi caso no es necesario porque yo ya lo tengo instalada, como dice aquí, ya está instalada otra versión de este producto. La instalación de esta versión no puede continuar, luego reiniciamos la computadora y eso sería todo para solucionar ese error. En esta misma página también veremos la compatibilidad de los juegos en Cemu. Como pueden ver, existen varios tipos, como los jugables en verde y otros más. Obviamente lo mejor es en verde y lo que siempre voy a recomendar en la mayoría de emuladores. Acá abajo pueden buscar los juegos y fijarse si es compatible o no sus títulos chicos. Ahora sí, teniendo conocimiento de los requisitos mínimos y la compatibilidad de los juegos, vamos con el primer paso, que sería la descarga e instalación del emulador Cemu. Para eso vamos a volver a retroceder donde estaba acá las descargas, luego vamos a pasar a descargar la versión que está aquí, la experimental, la 2.0, y aquí en esta página, como podrán apreciar, hay demás versiones pasadas también, pero lo que voy a recomendar es que descarguen la última. Solamente le damos aquí, no va a salir estas opciones, vamos a descargar la opción de Windows, también tienen para MacOS y otros más, pero por el momento vamos a ir con el de Windows. Luego solamente minimizamos esto de acá chicos, por ejemplo yo lo tengo descargado, lo voy a hacer desde cero para todos ustedes. Solamente le damos clic derecho, extraer aquí, y nos va a salir esta carpeta, esta de aquí, donde estarán todos los archivos y entre ellos el ejecutable del Cemu, como pueden apreciar. Solamente le damos doble clic, esto lo minimizamos un toque, y aquí por ejemplo vamos a seleccionar en la opción donde dice Download Comunidad de Gráficos. Por ejemplo vamos a esperar que se instale o que se extraiga, o mejor dicho, le damos en sí. Luego nos abrirá esta ventana, la cerramos, no hacemos nada más, le damos en Next. En esta ventana tendrán estas tres opciones. Por ejemplo, en esta opción sí la van a seleccionar, que viene a ser para actualizar automáticamente cada vez que entren al emulador. Esto sí se lo sugiero, por favor lo selecciona. Esto sería para ejecutar el juego ya en ventana completa. Esto sí no lo tengo en cuenta mucho, pero bueno, solamente seleccionamos esta opción, le damos en Close y ya se estaría abriendo lo que viene a ser el emulador chicos. Ahora vamos con el paso número 2, ya con el emulador listo para ejecutar, empecemos con la configuración general y gráfica para poder correr la mayoría de títulos y demás chicos. Ahora para eso vamos a ir a mis opciones, vamos a cambiar lo que viene a ser el idioma de la consola, lo dejamos en español, luego vamos a opciones nuevamente, configuración general,
Y en este apartado de aquí no vamos a cambiar nada, acá sería para la instalación de los juegos, pero eso se lo voy a mostrar más adelante, chicos. Ahora luego vamos a ir a unirse gráficos, acá en API Graphics van a tener dos opciones obviamente como siempre en todos los emuladores, la de OpenGL y la de Vulkan. Vulkan recuerden que para tarjetas gráficas externas, como en mi caso que tengo esta de aquí, la GTX 1650. Pero en el caso que tengan una computadora de gama baja y no cuente con una tarjeta gráfica, solamente le dan en OpenGL y listo, no van a tener que hacer nada más. Pero en mi caso lo voy a seleccionar en Vulkan. Acá por ejemplo en filtro superior van a tener que seleccionar lo que viene a ser bilinear para no exigir mucho lo que viene a ser el procesador y en la tarjeta gráfica, por favor. Luego esto lo dejamos así tal cual. Ahora en audio no vamos a hacer nada. En superposición sería el monitoreo de la tarjeta gráfica o mejor dicho del emulador y de los juegos. En el caso de FPS, si lo seleccionamos aquí en la esquina nos va a decir a cuánto FPS nos va el juego. También tiene para el uso de RAM, VRAM, depuración, uso del CPU y demás. Esto ya es a gusto de cada uno, si quieren usarlo lo tachan y ya. En mi caso lo voy a hacer el de FPS ya que es más importante. Acá en cuenta por ejemplo vendría a ser para el online. Esto ya se lo dejaría para otro video si no se haría más largo. En depuración tampoco vamos a tocar nada. Y listo, eso sería todo en cuanto a la configuración del emulador. Solamente lo cerramos. Y ahora como tercer paso, ya teniendo todo bien configurado, vamos hacia la pestaña de controles. Ahora de tener problemas con sus mandos, ya sea porque no le reconocen su PC, al final de este video se les estará dejando como video sugerido el de cómo instalar cualquier mando a nuestra computadora, ya sea mando original o genérico, por cable USB o Bluetooth chicos, así que echen un vistazo. Ahora vamos a configurar, vamos a ir donde dice opciones, configuración de entrada, luego esto acá nos va a salir por ejemplo para crear nuestro perfil, luego poner el número 2 o cualquier cosa, la cosa es que tenga un nombre. Luego aquí en mando de emulado vamos a activar lo que viene a ser Wii U Pro Controller, por favor chicos, esta opción nada más. Luego el mando por ejemplo le damos en el signo más que están viendo aquí. Acá en API van a tener muchas opciones que vienen a ser para teclado, mando con sensor de giriscopio, luego está el de X Input, Direct Input y otros más. En mi caso yo estoy con un mando genérico, así que me leen Direct Input. Pero la desventaja de esto es que no se mapea automáticamente el mando. Ya ustedes si tienen un mando de Play 4 o por ejemplo con sensor de giriscopio, solamente lo van a seleccionar en SL Controller o X Input. Y se les va a mapear automáticamente todos los botones. Pero como en mi caso tengo un mando genérico, voy a seleccionar este de aquí. Ahora en mando solamente seleccionamos nuestro mando, que el mío viene a ser este de aquí, USB joystick, le añadimos y listo, no tenemos que hacer nada más. Pero eso sí, tengo que mapear uno por uno cada botón, como pueden apreciar aquí si me está leyendo el mando. Esto ya sería a gusto de cada uno, pero como le dije en la opción de más, seleccionamos el mando, acá ya le saldría mapeado automáticamente. Lamentablemente esto sí no lee mi mando genérico, así que por la pura sería seleccionarlo, como pueden apreciar no sale, solamente el Direct Input y nada más. Ya luego teniendo su mando bien configurado, ahora sí vamos a guardar el perfil. Por ejemplo le he puesto con el nombre 111 y acá dice perfil guardado. Luego esto no vamos a hacer nada más chicos. Ahora si quieren conectar otro segundo mando también igualmente van a hacer lo mismo paso. Ponen el nombre, seleccionan mando de emulado, el Wii U Pro Controller, vamos aquí donde dice mando, le damos en más. Acá en API seleccionamos en mi caso Direct Input porque tengo un mando genérico, como ya le dije, selecciono, añadimos y listo, no vamos a hacer nada más. En caso que quieran limpiar lo que viene a ser el mapeado, ponen acá en limpiar, nada más. Luego esto lo dejamos así tal cual, pero bueno, eso ya sería en el caso de segundo mando, así que esto lo dejamos así tal cual y lo cerramos. Ahora como quinto y último paso vamos con la instalación de juegos, DLCs y update para este emulador. Ya teniendo nuestros juegos 100% legales en nuestra computadora, iremos hacia la carpeta que creamos con Wii USB Helper. Ahora quizás se preguntarán qué es Wii USB Helper. Es un programa para descargar títulos, en este caso lo voy a instalar también desde cero para todos ustedes. Por algo les decía que es un video muy completo, así que estén atentos por favor. Vamos a ir a esta página aquí que también se los voy a dejar en el Discord, no se vayan a olvidar. Y vamos a descargar esta versión que viene a ser de install, bueno, la .exe. Solamente pasamos a descargar, acá como están apreciando ya se está descargando el archivo. Esperemos que se descargue, listo. Ahora vamos a ejecutarlo. Estén muy atentos a esta parte ya que he subido video de este programa, pero muchos han tenido errores o han hecho los pasos mal creo yo, pero bueno, acá se lo voy a explicar de nuevo, así que estén muy atentos por favor. Una vez ejecutado el programa vamos a darle a donde dice Nets, le damos bueno, iGrid. Ahora vamos a pasar a instalar esta versión que está acá, creo que es la recomendada chicos, no la última por favor, ya que acabo de instalarlo y me falló. Vamos a instalar esta de aquí, le damos en Nets, esperamos que se instale obviamente, vamos a esperar unos segundos nada más. Y listo, ya una vez finalizado el proceso de instalación, vamos a darle a donde dice Finish, acá se va a ejecutar el programa, esperemos un momento ya que esto tarda un poquito en abrir. Luego nos saldrá este cuadro de bienvenida, vamos a seleccionar esto de acá, por si acaso, vamos a darle a donde dice USA, bueno le damos en OK, esperemos ahora que nos salga otra ventana. Esto voy a tratar de no cortarlo para que no tengan errores ustedes. Acá ahora vamos a seleccionar la carpeta donde vamos a guardar por ejemplo los juegos y demás, vamos a darle en OK. En mi caso yo he creado en el escritorio, como pueden apreciar, en una carpeta de Wii USB Helper, especialmente o mejor dicho exclusivamente para los juegos, DLCs y updates para Cemu por si acaso, así que también se los recomendaría a ustedes.
Vamos a escritorio, vamos a seleccionar nuestra carpeta que viene a ser esta de aquí, USB Helper. Esperemos un momento. Y acá, chicos, es una parte muy importante. Acá solamente les pide que escriban un texto que les voy a dar aquí. No les pide otra cosa. No entiendo por qué otros me comentaban, no, que yo puse y no funciona y no sé qué, no los lee. Medio raro, pero bueno, acá yo lo voy a hacer de cero para que ustedes vean que sí funciona. La voy a dar en copiar. Van a tener que copiar este texto tal cual, por si acaso. Voy a minimizar, la vamos a copiar, pegar, vamos a ver si funciona, porque la mayoría, bueno, no la mayoría, creo que la mitad decía que no funcionaba, pero vamos a ver si funciona. Y listo, sí funciona, chicos. No entiendo por qué tenían errores. Para mí que han hecho la instalación, una instalación incorrecta, por eso que no les ha funcionado. Pero bueno, como están viendo ahí en la pantalla, sí funciona, chicos. Ahora esperemos que esto termine de cargar. Obviamente se va a generar un montón de subcarpetas aquí dentro del USB Helper. Esperemos un momento y volvemos, chicos. Muy bien, chicos, como pueden apreciar ya está casi por terminar la instalación. Esto creo que me tardó algo de 5 a 10 minutos, no he calculado bien, pero justo ya acaba de terminar y ahora se va a pasar a abrir lo que viene a ser el USB Helper. Esperamos que termine que termine de abrir. Acá ya está minimizado, lo voy a acomodar un poquito. Sí, listo, ya está completo, ya estaría la instalación completa, chicos, de esto. Ahora, esto tiene un sonidito, no sé si escuchan ahí en la pantalla. Esto solamente se le mutea aquí, en la esquinita arriba. Lo muteamos y listo, no tienen que hacer nada más. Ahora, para buscar los juegos para este emulador, vamos a ir donde dice filtros para empezar y acomodar los juegos que sí van adecuadamente a este emulador, obviamente. Le damos donde dice custom, quitamos esta selección de acá, también la parte de 3DS, eso no necesitamos. Vamos a quitarlo, esto me está yendo un poquito lag, pero bueno, esto también de la Wii, vamos a quitarlo. Solamente vamos a dejar lo que viene a ser de la U, nada más, chicos, por favor. Ya luego de haber deseleccionado las demás opciones, lo dejamos así tal cual. Ahora vamos a librería, esto de acá se le puede cambiar el idioma, pero no es tan importante porque al final solamente es buscar un título, descargarlo y ya, no es importante cambiar el idioma, así que bueno. Esto lo maximizamos un toque. Ahora pasamos a descargar cualquier título que vamos a querer. En mi caso voy a buscar uno que no pese demasiado, ya que lo estoy haciendo de cero, chicos, como les dije, y estoy grabando y no quiero tardar mucho también. Ahora, por ejemplo, acá hay uno que estoy descargando que pesa 1.8 GB, no es muy pesado. Para la descarga solamente van a tener que darle clic derecho al juego, van a ir donde dice Download Games. Acá le va a salir un cuadro donde dice quiere descargar o agregar lo que viene a ser la update, le damos en sí. Y si el juego tiene una DLC, también le va a salir este mensaje donde dice que si quieren descargar la DLC, también le damos en sí. Y luego se haría una pequeña lista aquí de lo que van a descargar, lo que viene a ser el juego, la update y DLC. Y ahora, antes de pasar a descargar ese juego con la DLC y update, vamos a configurar algo primero, chicos. Para eso vamos a ir acá a la esquinita, acá al costado donde dice Download Manager, le va a abrir este cuadro y van a tener que seleccionar esta parte donde dice Unpad. En este caso, ¿esto para qué sería? Para que los juegos, la update y las DLCs en concreto se bajen aquí en una sola carpeta y no estar metidas en más subcarpetas. En mi caso voy a crear aquí una carpeta donde voy a ponerle el nombre Unpad, obviamente. Vamos acá, voy a poner algo así y listo. Luego seleccionamos esta carpeta aquí, lo seleccionamos nada más y listo, chicos, no tendrían que hacer nada más. Volvemos aquí a la esquinita de nuevo, acá ya está seleccionado. Y ahora otro dato aquí es que en un video anterior del USB Helper le dije que seleccionaran esto donde dice preparar emulación. ¿Y cuál era el error de varios chicos, o mejor dicho de varios que estaban viendo el video? Y es que al buscar el juego siempre se les creaba varias subcarpetas. Acá por ejemplo se les creaba donde dice data y adentro de esto estaba todo lo que viene a ser los juegos y demás. Buscaban en Cemu, Bins y esto, y la cosa es que era medio complicado buscar los juegos. De estar estaba, pero solo que la mayoría no sabía dónde encontrarlo y se confundía. Y ahora, ya teniendo seleccionada la opción de Unpad, solamente se va a descargar en esa carpeta que hemos creado. Ahora sí, solamente le damos en Start Download y se va a pasar a descargar, chicos. Acá por ejemplo va a demorar un poquito porque se va a descargar lo que viene a ser el juego primero, luego la update y luego la DLC. Esperemos un momento más y ya les enseñaré cómo se ha descargado y cómo instalar el juego, las DLCs y update en el emulador de Cemu. Ahora, una vez ya terminada la descarga, acá le va a salir una pantalla en medio donde van a tener que esperar que termine, no demora mucho. Luego aquí abajo en la esquina, como pueden apreciar, dice la descarga completada. Ya no van a tener que hacer nada más. Esto lo minimizamos por el momento, esto se cierra, chicos. Ahora vamos a entrar a la carpeta del USB Helper donde descargué los juegos. Ahora vamos a entrar a Unpad. Acá por ejemplo dice base de juegos, acá dentro estaría el juego que ya acabo de descargar. Y aquí donde dice updates y DLCs estarían obviamente las updates y DLCs. Eso es fácil, chicos, no tienen que hacer nada más. Eso sí, ya cometí un pequeño error al mostrar eso de seleccionar el preparar para emular, porque con eso se creaban muchas subcarpetas. Estaba adentro de todo esto, tenían que entrar y buscar. Ahí cometí un pequeño error, pero espero ya compensarlo con esto. Espero que hayan entendido, sobre todo porque no me ha salido ningún error, chicos. Estén atentos por favor a lo que estoy haciendo. Ahora sí vamos con la instalación de los juegos, updates y DLCs, chicos. Para eso vamos donde dice opciones, configuración general.
y vamos a seleccionar donde dice añadir, y aquí vamos a seleccionar la carpeta de juego que acabamos de crear, la de Wii USB Helper, donde estarán todos los juegos descargados. Para eso vamos a entrar donde dice escritorio, luego Wii USB Helper, un pad, la carpeta que creé, y solamente vamos a seleccionar lo que dice Base Games, seleccionar carpeta, y acá ya estaría leyendo toda la carpeta que metamos dentro de los juegos, no van a tener que hacer nada más. Ahora sí, esto lo cerramos, chicos. Como pueden apreciar, ya está el juego. Ahora está en la versión, bueno, acá en versión dice 0, DLC 0, obviamente. ¿Por qué? Porque todavía no he instalado nada de eso. Ahora vamos con la instalación de la update y DLC, chicos. Para eso vamos a donde dice archivo, instalar título del juego, actualización o DLC. Buscamos la carpeta donde tenemos los juegos descargados, en mi caso en Wii USB Helper, la carpeta Unpad del Wii USB Helper. Entramos donde dice updates y DLC, y acá, como podrán ver, acá está ya la carpeta que dice DLC y update. Solamente seleccionamos en el caso de DLC, seleccionar carpeta, le va a salir este juego, bueno, ya está instalado, solamente le doy en sí y le va a cargar esto de aquí, este cuadrito donde dice instalando DLC, éxito, título instalado. Ya vendría a instalar lo que viene a la DLC. ¿Y cómo compruebo eso? Solamente aquí, como pueden apreciar, ya está la DLC 16. Ahora vamos por la update también, instalamos aquí nuevamente, retrocedemos uno, seleccionamos la carpeta del update, seleccionar carpeta y listo, ya estaría instalado lo que viene a ser las DLCs y update, chicos. Como pueden averiguar, porque acá en versión ya cambió de lo que estaba en 0, DLC también estaba en 0, ahora ya están instaladas. Ahora solamente le damos doble clic para ejecutar el juego y listo, no tendrían que hacer nada más. A disfrutar de su juego, chicos. Espero les haya sido de utilidad este video para que disfruten de muchos títulos que algunos en su momento no pudimos jugar. Recuerden que cualquier ayuda pueden dejarlo en la caja de comentarios, también no olviden suscribirse y dejar sus poderes o me gusta para seguir trayendo más contenido sobre este maravilloso mundo de la emulación. Y conmigo será hasta un próximo video.